Ustedes serán odiados por todos por causa mía, pero el que se mantenga firmes hasta el fin se salvará, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está tomado en el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, del verso 17 al 22. Cuídense de los hombres, a ustedes los arrastrarán ante sus consejos y los azotarán en sus sinagogas. Ustedes incluso serán llevados ante gobernantes y reyes por causa mía y tendrán que dar testimonio ante ellos y los pueblos paganos. Cuando sean arrestados, no se preocupen por lo que van a decir ni cómo han de hablar. Llegado ese momento, se les comunicará lo que tengan que decir, pues no serán ustedes los que hablarán, sino el Espíritu de su Padre el que hablará en ustedes. Un hermano denunciará a su hermano para que lo maten, y el padre a su hijo. Y los hijos se sublevarán contra sus padres y los matarán. Ustedes serán odiados por todos por causa mía, pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la paz de Cristo el Señor, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Bienvenidos sean, queridos amigos y hermanos en la fe. Estamos una vez más con ustedes, después de haber pasado esta fiesta del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Estamos ya dispuestos nuevamente para poder meditar y compartir la palabra del Señor. La invitación es a los que nos ven por primera vez, invitarlos a suscribirse, activar la campanita, para que cuando subamos un video le llegue la notificación. Lo invitamos a ser parte de este gran proyecto de Dios. Recuerden que los laicos cada día somos más y vamos todos a evangelizar. La invitación es a seguir llevando el Evangelio, a seguir evangelizando. Es la tarea que el Señor nos ha dejado. Y es por eso que hacemos esa gran invitación. El Señor dice en el Evangelio que aquel que se mantenga firmes, oiga, aquel que se mantenga firmes hasta el fin, se salvará. ¿Por qué pide el Señor una firmeza en la fe? Porque muchos estamos bamboleando de un lado para otro. Muchos estamos como la ola del mar. En cuanto nos encontramos en las persecuciones, pues ya no sabemos qué hacer. Otros que en lugar de buscar a Dios, buscan a los hombres que hacen las cosas malas, que practican la maldad. El Señor nos pide que nosotros nos mantengamos firmes. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar con momentos de dificultades y está en la propia familia. Está en la propia familia. La palabra de Dios nos invita a no desmayar, nos invita a ser fuerte la palabra de Dios, nos invita a concentrarnos, porque nos vamos a encontrar con persecuciones. Vamos a tener tropiezo y vamos a tener quien quiera apartarnos de Dios. Nos vamos a encontrar con personas quien quiera desviarnos del camino del Señor. Como vemos al primer mártir de la cristiandad, el primer mártir de la Iglesia Católica, que es San Esteban, que él no negó de Cristo, que él anunció, él predicó y no negó. Nunca nos, él nunca negó de Dios, jamás. Dice las Sagradas Escrituras, sino que fue a anunciar el Evangelio de Dios. San Esteban fue una persona, fue un ser humano que nunca negó la palabra de Dios, jamás, sino al contrario, fue a anunciar el Evangelio de Dios a ti, a mí. En la casa se nos van a oponer, se nos van a presentar momentos difíciles cuando hablemos del Evangelio de Dios. Lo dice las Sagradas Escrituras en el día de hoy. Por eso, el Evangelio nos invita a tener
mucho cuidado. Hay que orar, hay que estudiar las Sagradas Escrituras, hay que escuchar el Evangelio de cada día para ir fortaleciendo nuestra fe. Gracias a los maestros, gracias a la apologética, gracias al estudio bíblico, gracias por aquellos hermanos que han traído esa enseñanza y que hoy han compartido su vida con el Señor. Gracias a ellos, nosotros tenemos este alimento espiritual. Gracias a ellos, nosotros tenemos esta palabra para fortalecer nuestra fe y a no desmayar, a mantenernos firmes en los momentos de las dificultades, porque es en la familia donde nosotros vamos a encontrar las primeras críticas, los primeros desprecios, los primeros rechazos, cuando nosotros hablemos de la palabra de Dios, cuando nosotros llevemos el Evangelio, cuando nosotros tratamos de cambiar nuestra vida y la de nuestra familia. Eso lo dice el Evangelio, San Mateo capítulo 10, en su verso 22. Ustedes serán odiados por todos. Seremos odiados por todos. ¿Cuál es la causa? Por causa mía, dice el Señor. Pero el que se mantenga firme hasta el fin, se salvará. ¿Quiénes son esos todos que nos odiarán? Oiga el verso 21. Un hermano denunciará a su hermano para que lo maten, y el padre a su hijo, y los hijos se sublevarán contra sus padres y los matarán. Ah, entonces está hablando de la familia. El Evangelio nos dice que los rechazos, las persecuciones, lo vamos a encontrar en nuestra familia. Cuando nosotros queremos inculcar los valores cristianos a nuestros hijos, su esposa se opondrá o el esposo se opondrá. Cuando se trata de enseñar las Sagradas Escrituras, cómo orar, cómo persignarse, cómo santiguarse, cómo orar el Padre Nuestro. Cuando vamos a empezar a enseñar eso a nuestros hijos, alguien, muchos, todos estarán en contra de nosotros. Y por eso el Señor dice, es la familia que estará en contra, te odiarán por causa del Evangelio. Ustedes serán odiados por todos, dice el Señor. Pero el que se mantenga firmes hasta el fin, se salvará. Por eso, dice el Señor, cuídense de los hombres, a ustedes los arrastrarán ante sus consejos y los azotarán en sus sinagogas. Ustedes incluso serán llevados ante gobernantes y reyes por causa mía, y tendrán que dar testimonio ante ellos y los pueblos paganos. En la iglesia hay muchas personas que han sido llevadas en la cárcel, hay personas que se han llevado injustamente. ¿Cuál es el motivo? Predicar la palabra de Dios. ¿Cuál es el motivo? Denunciar el pecado que se vive en la humanidad, ese pecado que han sido señalados, que han sido descubiertos. Esa es la causa. No es por otra causa por el cual muchos cristianos, muchos mártires han entregado su vida. Tenemos el ejemplo de Juan el Bautista. Por denunciar el pecado y por predicar la verdad, él fue decapitado. Tenemos a muchos mártires dentro de la iglesia. ¿Cuál es la causa? Evangelizar, hablar de la palabra de Dios, a un cambio. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios no quiere que nadie se condene en este mundo. Pero ¿qué pasa? Todos rechazan la palabra. Y por eso, en Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 20, en el verso 24, Hechos 20:24 dice que el apóstol Pablo ya no se preocupa. Oiga, pero ya no me preocupo por mi vida, con tal de que pueda terminar mi carrera y llevar a cabo la misión que he recibido del Señor Jesús. Anunciar la buena noticia de la gracia de Dios. San Pablo, el apóstol, ya no se preocupa, dice, por su vida, con tal de que pueda terminar
su carrera y llevar a cabo la misión que ha recibido del Señor Jesús de ir a anunciar la buena noticia de la gracia de Dios. Por esa razón dice, ahora sé que ya no me volverán a ver ustedes entre quienes pasé predicando el reino. Por eso hoy les quiero declarar que no me siento culpable si ustedes se pierden. El apóstol San Pablo nos lo enseña claramente, que él no se siente culpable por el cual hoy el ser humano anda perdido. Hemos pasado la fiesta del nacimiento del Hijo de Dios y mucha gente prefirió las tinieblas. Se prepararon para poder pasar una noche celebrando, brindando, en lugar de darle gracias a Dios. Y por eso el apóstol Pablo dice, por eso hoy les quiero declarar que no me siento culpable. ¿Por qué? Porque Pablo ha entregado su vida, dio su vida al servicio del reino de Dios, al servicio de la evangelización. Por eso él lo dice, ya no me preocupo por mi vida, porque yo ya les dejé la enseñanza, ya les compartí la enseñanza del evangelio, la misión al cual Dios me envió, ya se los compartí, dice, ya no me siento culpable. Por eso la invitación es a mantenernos firmes, a no cambiar nuestra fe, a fortalecer nuestra fe, a no cambiar de doctrina, a permanecer en la doctrina de Jesucristo, que tiene más de 2000 años. Es la enseñanza que hoy nos dice, y por eso el Evangelio en Hechos 6:8, que es la primera lectura, la lectura de hoy, dice cómo trataron a San Esteban. ¿Por qué? Por predicar la palabra de Dios. Usted puede leer en Hechos capítulo 6 del verso 1 al siguiente, pero nosotros tomamos el verso 8, donde dice, Esteban, hombre lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y señales milagrosas en medio del pueblo. Se le echaron encima algunos de la sinagoga llamada de los libertos y otros llegados de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia. Se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograron hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Al no poder resistir a la verdad, sobornaron a unos hombres para que afirmaran, hemos oído hablar de este hombre contra Moisés y contra Dios. Eso es lo que hicieron en contra de San Esteban, un hombre que fue elegido por Dios y fue enviado a la predicación de la palabra. Y por eso el capítulo 7 en el verso 51 nos dice de esta manera, ustedes son un pueblo de cabeza dura, ustedes son un pueblo de cabeza dura, y la circuncisión no les abrió el corazón ni los oídos. Ustedes siempre resisten al Espíritu Santo, al igual que sus padres. ¿Por qué lo enseña la palabra? Porque es lo que se está viviendo en nuestro tiempo. Hay un pueblo rebelde, un pueblo de cabeza dura que rechaza, que protesta en contra de lo que la palabra de Dios nos enseña. Y pidamos mucho a Dios para no caer en eso. Pidamos mucho a Dios para que nos ayude a nuestra familia a no caer en eso de ser cabeza dura y protestar en contra de la sana doctrina de Jesucristo. Por eso dice, ustedes son un pueblo de cabeza dura y la circuncisión no les abrió el corazón ni los oídos. Ustedes siempre resisten al Espíritu Santo al igual que sus padres. ¿Hubo algún profeta que sus padres no hayan perseguido? Ellos mataron a los que anunciaban la venida del justo y ustedes ahora lo han entregado y asesinado. Ustedes se recibieron, ustedes que recibieron la ley por medio de ángeles, pero no la han cumplido. Es la enseñanza que San Esteban venía anunciando desde el capítulo 6 del verso 1
al siguiente. Y por eso dice, al oír este reproche se enfurecieron y rechinaban los dientes de rabia contra Esteban. Pero él, lleno del Espíritu Santo, fijó sus ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús a su derecha, y exclamó: Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la derecha de Dios. Entonces empezaron a gritar, se taparon los oídos y todos a una se lanzaron contra él. Lo empujaron fuera de la ciudad y empezaron a tirarle piedras. Los testigos habían dejado sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras era apedreado, Esteban oraba así: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después se arrodilló y dijo con fuerte voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y dicho esto, se durmió en el Señor. Eso es la enseñanza de las Sagradas Escrituras del primer mártir de la Iglesia Católica. El primer mártir que va enseñando, que va predicando con la fuerza del Espíritu Santo. Lo rechazaron, lo criticaron, hasta que lo mataron a pedradas. Hoy el Señor nos dice que nosotros debemos de permanecer firmes en la fe. Por eso dice, ustedes serán odiados por todos por causa mía, pero el que se mantenga firmes hasta el fin se salvará. Es la invitación que hoy la palabra de Dios nos deja a cada uno de nosotros, y esperemos recibirla con todo ese deseo y ese amor y ponerla en práctica. Que Dios me los bendiga y que Dios les conceda a cada uno de ustedes todo lo que su buen corazón desee. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.